El 17 de junio de 2026, una subestación de la CFE ardió en Cancún. 10,000 personas se quedaron sin luz, en plena ola de calor. Durante el Mundial, ¿accidente? Quizás. ¿Negligencia? Eso lo vamos a descubrir juntos hoy. Quédese, porque lo que voy a mostrarle hoy le importa directamente a usted. No estamos hablando de algo que pasó lejos, en otro país, en otra realidad. Estamos hablando de México, de una ciudad mexicana, en pleno verano, con temperaturas que superaban los 35 grados centígrados. Estamos hablando de familias reales, de personas mayores, de niños, de enfermos crónicos que ese martes 17 de junio abrieron los ojos, miraron el techo y se dieron cuenta de que el ventilador había dejado de girar, de que el refrigerador había dejado de zumbar, de que el silencio en la casa no era paz, era una falla, era el sistema que los había abandonado, una vez más, sin aviso, sin explicación, sin disculpa. Según datos publicados por proceso.com.mx, alrededor de 10,000 familias perdieron el suministro eléctrico ese día en Cancún. 10,000 familias, no 10 personas, no 100, 10,000. Si usted toma el tamaño promedio de un hogar mexicano, estamos hablando de entre 30,000 y 40,000 personas que ese día vivieron horas sin electricidad, bajo un sol que no perdonaba. Y lo que más duele no es el número, lo que más duele es el silencio que vino después. Ningún comunicado formal con disculpas, ningún tiempo estimado de restablecimiento, ninguna explicación técnica accesible para la gente, nada. Y usted se preguntará, ¿por qué esto me importa a mí, si yo no vivo en Cancún? Esa es exactamente la pregunta correcta, y la respuesta es la que nos va a ocupar los próximos minutos. Porque lo que pasó en Cancún el 17 de junio no fue un evento aislado, fue una señal, una advertencia que el sistema nos mandó y que la mayoría prefirió ignorar. Hoy no vamos a ignorarla. Piense en esto. Usted tiene 65 años, vive solo o con su pareja, tiene hipertensión, quizás diabetes, quizás las dos cosas, como le pasa a millones de mexicanos. Son las 2 de la tarde del 17 de junio. El sol está aplastando Cancún con más de 35 grados y de repente, sin previo aviso, la luz se va. El aire acondicionado se apaga, el ventilador se detiene. El refrigerador deja de funcionar. En 10 minutos, el calor dentro de su departamento empieza a subir. En 20 minutos, ya no puede respirar bien. En 1 hora, su casa es un horno. ¿Qué hace usted? ¿A quién llama? ¿A dónde va? Esa no es una pregunta retórica. Es la pregunta que se hicieron 10,000 familias ese día, y muchas de ellas no tenían una respuesta fácil. Ahora piense en algo más específico. ¿Cuántas de esas 10,000 familias tenían insulina en el refrigerador? ¿Cuántas guardaban ahí medicamentos para el corazón, gotas oftálmicas que requieren cadena de frío, vacunas para los nietos, tratamientos oncológicos que cuestan miles de pesos y que se echan a perder si la temperatura sube más de lo permitido? Nadie de la CFE pensó en eso el 17 de junio. Nadie llamó para advertir. Nadie envió un mensaje. Nadie tocó una puerta. La Comisión Federal de Electricidad, la empresa que cobra puntualmente cada bimestre y que corta el servicio sin misericordia, si usted se atrasa un solo día en el pago, no tuvo la misma puntualidad para proteger a sus propios usuarios cuando fue ella quien falló. Y aquí viene algo que me parece importante que usted entienda, porque a veces se nos olvida. Usted paga por ese servicio. Todos los meses o cada 2 meses, usted abre su recibo de CFE y paga, sin retraso. Porque si se retrasa, le cortan la luz de inmediato. Esa es la regla. Usted cumple o hay consecuencias. Pero cuando CFE falla, ¿quién le paga a usted? ¿Quién le repone el refrigerador lleno de comida que se echó a perder? ¿Quién le cubre el costo del insulín que ya no sirve? ¿Quién le reembolsa el daño al televisor, a la lavadora, al microondas que sufrieron el golpe de tensión cuando la electricidad volvió de golpe? Nadie, porque la ley en México no obliga a CFE a compensar de manera automática y efectiva a los usuarios afectados por sus fallas. Usted asume el daño, ellos siguen operando. Eso es lo que significa ser cliente de una monopolio, y eso es exactamente lo que es la CFE, una monopolio estatal. No existe otra empresa a la que usted pueda llamar para decirle, me cambio con ustedes porque CFE me falló. No existe esa opción. Usted no puede irse. Y ellos lo saben. Y eso, precisamente eso, es lo que explica muchas cosas que vamos a ver en los próximos minutos. Pero antes de entrar al fondo del asunto, déjeme contarle el contexto completo de lo que estaba pasando en Cancún ese 17 de junio de 2026, porque el contexto lo cambia todo. México estaba siendo sede del Campeonato Mundial de Fútbol 2026. Cancún, como ciudad turística de primer nivel, recibía un flujo extraordinario de visitantes. Los hoteles de la zona hotelera operaban a capacidad máxima. Los centros comerciales, los restaurantes, los bares con pantallas gigantes transmitiendo los partidos, los estudios de televisión instalados para las transmisiones
relaciones internacionales, todo ese ecosistema consumía cantidades enormes de electricidad. La red eléctrica de Cancún estaba trabajando en su límite máximo. Eso no es especulación, eso es física básica. Cuando la demanda sube y la infraestructura no ha sido actualizada para soportarla, algo cede. Y lo que se dio el 17 de junio fue una subestación de la CFE que no aguantó más. Ahora bien, uno podría pensar, si el mundial iba a generar una demanda excepcional, ¿no debería haber preparado CFE su infraestructura con anticipación? ¿No debería haber reforzado las subestaciones, revisado los transformadores, actualizado los cables? Esa es exactamente la pregunta que hay que hacerse. Y la respuesta que encontramos cuando miramos los hechos no es tranquilizadora. La CFE no ha realizado una modernización a gran escala de su infraestructura en los últimos años. Eso no es un argumento de oposición política. Eso se puede verificar en los propios reportes y documentos de la empresa. Las subestaciones envejecen, los transformadores envejecen, los cables de distribución envejecen. Y en un país donde el consumo eléctrico crece año con año, donde el calor extremo se vuelve más frecuente e intenso por el cambio climático, donde los eventos masivos como un mundial multiplican la demanda de manera repentina, el equipo viejo simplemente no resiste. Hay una analogía que me parece muy clara. Si usted tiene un automóvil y durante 10 años no le cambia el aceite, no le revisa los frenos, no le da mantenimiento, ese carro no va a fallar por casualidad un día. Va a fallar porque tenía que fallar, porque el deterioro fue acumulándose silenciosamente hasta que ya no pudo más. Lo mismo pasa con una subestación eléctrica. El incendio del 17 de junio en Cancún no fue un rayo del cielo, no fue un terremoto, no fue una inundación, fue la consecuencia lógica de años de mantenimiento insuficiente y de modernización postergada. Y entonces aparece algo que a mí me parece un contraste casi irónico, si no fuera tan serio. En esos mismos días, la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, estaba prohibiendo la venta de un refrigerador de la marca Hisense. ¿La razón? Que el aparato consumía demasiada energía eléctrica. Es decir, el Estado mexicano le estaba diciendo al consumidor: usted debe comprar electrodomésticos eficientes, usted debe cuidar el consumo, usted debe ser responsable con la red eléctrica. Y al mismo tiempo, la red eléctrica estaba literalmente en llamas. A usted le piden que cuide la toma de corriente, mientras la infraestructura que alimenta esa toma de corriente se incendia por falta de mantenimiento. Eso no es coherencia, eso es una contradicción que debería incomodar a cualquier ciudadano que paga sus impuestos y su recibo de luz puntualmente, porque la CFE es una empresa del Estado. Y eso significa que su presupuesto, en parte importante, proviene de los impuestos que todos pagamos. Cada peso que usted ha entregado al fisco a lo largo de su vida activa debería haber contribuido, entre otras cosas, a mantener funcionando correctamente la infraestructura eléctrica del país. Entonces la pregunta legítima, la pregunta que cualquier ciudadano tiene derecho a hacer es: ¿dónde están esos recursos? No estamos acusando a nadie de nada concreto en este momento. Estamos haciendo la pregunta que corresponde hacer. ¿Dónde está el dinero que debía haberse invertido en modernizar las subestaciones, en reemplazar los transformadores obsoletos, en actualizar las líneas de distribución? ¿Por qué esa inversión no ocurrió? ¿Qué pasó con esos presupuestos? Y aquí viene el punto que más me preocupa de toda esta historia. No el incendio en sí, no los 10,000 familias sin luz, aunque eso ya es gravísimo. Lo que más me preocupa es la pregunta que nadie en los espacios oficiales está respondiendo con claridad. ¿Cuántas subestaciones más en México se encuentran ahora mismo en el mismo estado de deterioro que la que ardió en Cancún el 17 de junio de 2026? ¿Cuántas están al límite? ¿Cuántas están esperando el momento en que la demanda suba un poco más o el calor apriete un poco más para colapsar también? Esa información no está disponible al público. La CFE no publica auditorías técnicas detalladas de su infraestructura de distribución. No hay un mapa accesible que muestre qué subestaciones están en condición crítica. No hay un informe ciudadano que permita saber si la subestación que sirve a su colonia, a su calle, a su edificio, está en buen estado o está a punto de fallar. Esa opacidad tiene una consecuencia muy concreta. Usted no puede prepararse. Usted no puede saber si mañana, o la próxima semana, o el próximo verano, le va a pasar lo mismo que a esas 10,000 familias de Cancún. ¿Y por qué no se publica esa información? Uno podría pensar que las razones son técnicas, que los datos son complejos, que requieren contexto especializado. Quizás. Pero también es posible que las cifras reales del estado de la infraestructura eléctrica mexicana sean tan preocupantes que su publicación generaría una reacción ciudadana que nadie en las esferas de poder está dispuesto a manejar. Eso también es posible. Y usted tiene derecho a preguntárselo.
Piensa en esto desde otro ángulo. Estamos en pleno campeonato mundial. El mundo entero tiene los ojos puestos en México. Las cámaras internacionales están aquí. Los periodistas de decenas de países están aquí. Y en ese contexto, con toda esa presión simbólica, con toda esa visibilidad, una subestación de la CFE se incendia y deja a 10,000 familias sin luz. Eso significa una de dos cosas, o las dos al mismo tiempo. O nadie se preparó adecuadamente a pesar de saber con meses de anticipación que la demanda iba a ser excepcional. O sí hubo preparación, pero esa preparación se concentró en los hoteles, en los estadios, en las zonas turísticas y las colonias residenciales donde vive la gente común quedaron en segundo plano. En cualquiera de los dos casos, el resultado es el mismo. Usted, ciudadano de a pie, quedó en último lugar. Hay una pregunta que me hago desde que empecé a revisar este caso y que me gustaría que usted también se hiciera. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó al director de la CFE salir públicamente ante las cámaras a decir: fallamos, lo sentimos, vamos a compensar a los afectados, vamos a corregir esto de manera concreta y verificable? Tómese un momento para pensarlo. Ese silencio institucional no es accidental, es la postura natural de una entidad que sabe que no tiene competencia, que sabe que sus usuarios no tienen a dónde ir, que sabe que la indignación ciudadana, por intensa que sea, se disipa con el tiempo sin que cambie nada estructural. Esa es la lógica de la monopolio. No necesita responder porque no hay consecuencias reales si no responde. Ahora quiero que nos detengamos un momento en algo que quizás a usted le parece lejano, pero que en realidad es muy cercano. Quiero hablarle de lo que significa perder la luz cuando usted tiene cierta edad y ciertas condiciones de salud. No en abstracto, en concreto. Imagínese que usted tiene 68 años, es diabético tipo 2. Cada mañana se inyecta insulina. Esa insulina la guarda en el refrigerador como le indica el médico, como dice el instructivo, como es necesario para que el medicamento conserve su efectividad. El 17 de junio, el refrigerador se apaga a las 2 de la tarde. Usted no sabe cuánto tiempo va a durar el apagón. ¿1 hora? ¿2 horas? ¿6 horas? No lo sabe porque CFE no le avisó. A las 6 de la tarde, cuando vuelve la luz, usted abre el refrigerador. La temperatura interior ya subió lo suficiente para comprometer la insulina. ¿Qué hace usted? ¿La usa igual? ¿Esperando que todavía funcione? ¿La tira y va a comprar más? ¿Gastando dinero que quizás no tiene disponible en ese momento? ¿Va a urgencias porque no sabe si la dosis que se aplicó era efectiva o no? Ese no es un escenario inventado. Ese es el escenario real que vivieron, con alta probabilidad estadística, decenas o cientos de las 10,000 familias afectadas ese día, y nadie de la CFE lo consideró. Nadie calculó ese costo humano cuando decidió, o cuando permitió por negligencia, que esa subestación llegara al punto de incendiarse. Y no es solo la insulina, son los medicamentos de quimioterapia que algunos pacientes oncológicos guardan en casa entre sesiones. Son las gotas para los ojos que requieren temperatura controlada. Son las vacunas que los abuelos guardan para cuando llegan los nietos. Son los alimentos de bebés que ya no se pueden usar. Son todas esas cosas pequeñas y enormes al mismo tiempo que componen la vida cotidiana de una familia mexicana y que en un instante, sin aviso, sin disculpa, sin compensación, quedaron en riesgo o se perdieron definitivamente. Y luego está el golpe económico directo. Cuando la electricidad regresa después de un apagón prolongado, frecuentemente lo hace con variaciones de voltaje que pueden dañar los electrodomésticos conectados. Un refrigerador, una lavadora, un televisor, una computadora. Esos aparatos representan años de ahorro para muchas familias, no se reemplazan fácilmente, y la CFE no tiene un mecanismo ágil, transparente y efectivo para compensar esos daños. Usted puede presentar una queja, puede llenar formularios, puede esperar, pero la experiencia de miles de mexicanos que han pasado por ese proceso indica que la compensación, cuando llega, es insuficiente, tardía o simplemente no llega. Entonces, ¿qué puede hacer usted? Esa es la pregunta práctica que viene después de entender todo lo anterior. Y quiero ser honesto, las opciones individuales son limitadas cuando el problema es estructural. Usted puede comprar una batería de respaldo para sus medicamentos más críticos. Puede tener un plan de emergencia para los momentos de calor extremo. Puede documentar los daños que sufra en un apagón y presentar formalmente su reclamación ante la CFE y ante la Profeco. Puede exigir como ciudadano que la información sobre el estado de la infraestructura eléctrica sea pública y verificable. Pero lo más importante que usted puede hacer es no normalizar esto. No asumir que los apagones son inevitables, que así es la vida, que no hay nada que hacer, porque cuando 10,000 familias normalizan un apagón causado por negligencia institucional, lo que están haciendo en realidad es darle permiso a esa negligencia para que continúe. Y continúa. Y el próximo verano, con el próximo pico de calor, con la próxima demanda excepcional, otra subestación que no recibió el mantenimiento que necesitaba cederá. Y serán otras 10,000 familias, o 20,000, o más. El 17 de junio de 2026 es una fecha que debería quedarse grabada. No como una curiosidad estadística, no como una nota al pie en el historial de fallas eléctricas del país.
sino como el momento en que quedó expuesto, con toda claridad, el estado real de una infraestructura que millones de mexicanos dan por sentada cada vez que encienden una luz, cada vez que abren un refrigerador, cada vez que conectan un aparato médico a la corriente. La pregunta que queda abierta, la que no tiene una respuesta fácil ni cómoda, es esta. ¿Cuántos incendios más necesita ver México antes de que la modernización de la red eléctrica se convierta en una prioridad real, financiada, verificable y urgente? ¿Cuántas familias más tienen que pasar una noche en la oscuridad, con el calor aplastante, con los medicamentos comprometidos, con los electrodomésticos dañados, antes de que alguien en una posición de poder diga, esto no puede seguir así? Esa respuesta no la tengo yo, pero sospecho que usted, que vivió algo parecido alguna vez, que conoce a alguien que lo vivió, que sabe perfectamente lo que significa depender de un sistema que no responde cuando falla, tiene una opinión muy clara al respecto. Y esa opinión importa, más de lo que a veces nos hacen creer.